Bienvenidos y bienvenidas a tunovela.es, el sitio web y tu canal favorito que resume cientos de libros, novelas y obras. Hoy vamos a resumir Hamlet, una de las grandes tragedias de William Shakespeare. Vamos a ver juntos un resumen y análisis detallado de la obra y de sus temas principales. Si lo que buscas es un resumen más general, entonces te remitimos a nuestro audio específico donde abordamos este aspecto. Vamos a comenzar este análisis con un resumen de Hamlet por actos. Si lo que estás buscando es algo incluso más detallado, te recordamos que en tunovela.es puedes encontrar un resumen escena por escena. Resumen del acto 1. Tras la muerte de su padre por la picadura de una serpiente venenosa, Hamlet se enfrenta a la tristeza de haber perdido a una figura tan importante para él y para el reino de Dinamarca. Mientras, su madre, la reina Gertrudis, se ha vuelto a casar con Claudio, hermano del rey fallecido y ahora nuevo rey. Sin embargo, una noche, Hamlet recibe la visita del fantasma de su padre, que le cuenta que no murió por culpa de una serpiente venenosa, sino que fue un asesinato. Claudio lo envenenó para quitárselo de en medio, casarse con Gertrudis y convertirse en rey de Dinamarca. Antes de desaparecer y tras revelarle el misterio de su muerte, le pide a su hijo Hamlet que se vengue de Claudio. Por si esto no fuera poco, Fortinbras el joven, heredero al trono noruego, amenaza a Dinamarca y prepara una ofensiva para recuperar unas tierras que antes pertenecieron a Noruega. Resumen del acto 2. Hamlet, tras escuchar a su padre, se muestra algo nervioso y empieza a comportarse de un modo extraño. Esto despierta dudas en Polonio, secuaz de Claudio, que sospecha que la explicación a esa locura de Hamlet está en que su hija Ofelia ha rechazado el amor del príncipe. No obstante, el rey Claudio pronto se da cuenta de que lo que le ocurre a Hamlet poco tiene que ver con el amor, y le preocupa que más bien tenga que ver con el crimen que él cometió contra su hermano. Para evitar males mayores, Claudio decide enviar a Hamlet a Inglaterra. Resumen del acto 3. Unos actores preparan una representación para los reyes. A estos actores, el protagonista les pide que interpreten unas escenas concretas en las que un hombre mata a un rey echándole veneno en un oído. Su plan es observar cómo Claudio reacciona al ver su propio crimen en escena. Cuando llega el momento de la obra y los actores hacen lo que les ha pedido Hamlet, Claudio no tarda en levantarse de su asiento y, sobresaltado e indignado, marcharse. Tal actitud no deja lugar a dudas para Hamlet, que ve clara la culpabilidad de su tío. Solo en sus aposentos, Claudio reconoce su crimen ante Dios. Es justo entonces, mientras está rezando, que aparece Hamlet dispuesto a matarlo. Sin embargo, cuando el protagonista ve a su tío en ese estado de trance, decide esperar a una ocasión en la que el pecado sea más claro y en la que el hecho de estar orando no pueda salvarlo del infierno. Después, Hamlet se dirige al cuarto de su madre para hablar con ella a solas. Sin embargo, toda la conversación la va a escuchar Polonio, que está escondido tras un tapiz. El encuentro entre madre e hijo no va bien, pues Hamlet reprocha a la reina el adulterio. Cada vez se pone más violento, así que Gertrudis grita auxilio. Asustado y también gritando lleno de nervios, Polonio sale de su escondite. Hamlet, pensando que se trata de Claudio, lo apuñala. Resumen del acto 4. Tras lo ocurrido con Polonio, el rey Claudio acelera la marcha de Hamlet a Inglaterra. Quiere perderlo cuanto antes de vista, aunque sabe que por el cariño que le tiene el pueblo danés, no sería una buena idea matarlo sin más. Una vez Hamlet se ha marchado, Claudio y Gertrudis comentan los tristes acontecimientos, a los que se suma la locura de Ofelia, que tras la muerte de su padre Polonio ha perdido totalmente la cabeza. Además, Laertes, hermano de Ofelia e hijo también de Polonio, ha regresado clamando venganza. Hamlet no tarda en volver de Inglaterra. Tras haber sido brevemente secuestrado por unos piratas, su amigo Horacio ha conseguido liberarlo pagando un rescate. Ahora el príncipe puede volver a casa. Sabiendo que regresa, el rey Claudio y Laertes planean una trampa conjunta para Hamlet. Le instarán a batirse en duelo con Laertes, pero ese duelo no será entre iguales,
pues Laertes tendrá una espada envenenada. Resumen del acto 5. Hamlet regresa a Dinamarca justo cuando están enterrando a Ofelia, que ha muerto ahogada en circunstancias poco claras. Ser consciente de la muerte y del posible suicidio de la que había sido su gran amor, rompe a Hamlet, que intenta acercarse a la fosa. No obstante, Laertes se lo impide y se enfrenta a él. Claudio ve esta escena como la señal para convocar un duelo entre los jóvenes y poner en marcha su plan. El combate entre Laertes y Hamlet comienza, pero nada sale como Claudio esperaba. Hamlet se niega a beber del vino, también envenenado, que Claudio le ofrece como refresco. En cambio, quien sí bebe de esa copa, desconocedora de su verdadero contenido, es la reina Gertrudis. Claudio no logra impedirlo, ni tampoco todo lo que sucede justo después. Aunque Hamlet consigue 2 puntos en el duelo, termina siendo herido por la espada envenenada de Laertes. No obstante, en un forcejeo, los 2 combatientes se intercambian las espadas. Laertes, al darse cuenta de que ahora será él quien reciba la herida mortal de su propia espada envenenada, confiesa todo ante Hamlet. El protagonista, antes de que el veneno le haga efecto total y lo mate, hiere a Claudio con la espada y le obliga a beberse el resto del vino que había bebido antes su madre. Todos caen muertos al poco rato, ante la aterrorizada mirada de Horacio, que se queda como el único superviviente y testigo que será capaz de contar todo lo que ocurrió en el palacio del príncipe Hamlet. Análisis de los personajes de Hamlet y de sus características. En una obra de teatro, entender a los personajes es clave para entender la historia en sí. Por eso en este apartado vamos a analizar las características de los personajes que aparecen en Hamlet. El príncipe Hamlet. Hamlet es el protagonista del drama. Como cualquier héroe trágico al más puro estilo griego, su destino está marcado por la tragedia desde el comienzo. Al inicio de la obra, Hamlet ya muestra una personalidad melancólica acuciada por la muerte de su padre y la extraña relación de su madre y su tío Claudio. Sobre su vida siente que se cierne una especie de amenaza o de peligro al que aún no sabe poner nombre. Hamlet se mueve siempre entre la venganza y el suicidio, y ambos los termina cometiendo en cierto modo. Se venga de su tío Claudio y también acepta su muerte, que aunque no es del todo un suicidio, tampoco se molesta en intentar salvarse. Esa contraposición entre venganza y suicidio también se deja ver en la profundidad de su carácter, que se mueve entre la impulsividad y la reflexión, 2 acciones que de algún modo pueden llevar a la venganza o al suicidio respectivamente. El rey Claudio. Es el tío de Hamlet y culpable del asesinato de su hermano, el cual era el antiguo rey y padre del protagonista. Claudio demuestra ser calculador, y esa actitud se va revelando poco a poco ante el público. Su objetivo siempre fue convertirse en rey, y para ello mata a cualquier persona que se interponga en su camino. No obstante, también demuestra cierto arrepentimiento y culpa cuando reza, aunque siempre termina anteponiendo su egoísmo. En Claudio gana siempre la parte calculadora y ambiciosa, sin la reflexión que sí hay en Hamlet. El autor Shakespeare contrapone así a los 2 grandes antagonistas del libro. La reina Gertrudis. Es la madre de Hamlet y la segunda esposa de Claudio. Se da a entender que cometió adulterio con él antes de quedarse viuda, por eso su hijo siente desprecio hacia ella. Por extensión, Hamlet hace una crítica a todas las mujeres débiles que se dejan guiar por la lujuria. Sin embargo, Hamlet acepta no vengarse de ella, pues ante todo es su madre y sabe que el castigo divino terminará llegándole. No se equivoca, pues su madre es víctima de la traición que había planeado su nuevo marido. Esa representación de la mujer como débil y manipulable recuerda a Yocasta de Edipo Rey. Horacio. Es el verdadero amigo y compañero de Hamlet. Representa la razón al ser su gran consejero y rebajar la impulsividad del príncipe. En este sentido, responde al arquetipo de ayudante, al igual que Patroclo en la Ilíada de Homero. Hamlet se fía totalmente de Horacio, así que este es la única persona a la que realmente el protagonista le cuenta todo y a la que deja formar parte de sus planes.
Al final del libro, la confianza plena se hace más evidente, pues antes de morir, Hamlet pide a Horacio que sea él quien salvaguarde su nombre y su historia. El rey Hamlet es el padre fallecido de Hamlet. Su presencia como fantasma o simplemente como un pensamiento recurrente del protagonista es permanente durante toda la obra. Su figura es la que por un lado inicia la traición de Claudio y la que luego, en consecuencia, impulsa la venganza de Hamlet. Por lo tanto, el rey Hamlet es el responsable de que se desarrolle la acción del drama. Polonio es a Claudio lo que Horacio a Hamlet, es decir, Polonio es el confidente y apoyo de Claudio, participando en su gran traición. Este personaje muestra una constante gran preocupación que se torna en obsesión por sus hijos. Esto le hace enfrentarse a Hamlet, al que considera un peligro para su hija Ofelia. Ese odio hacia el protagonista lo acerca aún más a Claudio. Su paranoia por saberlo todo termina causándole la muerte, pues Hamlet lo apuñala pensando que es Claudio. Una metáfora quizá de cómo Polonio se había convertido en la sombra de Claudio. Laertes es el hijo de Polonio, que asume un papel similar y al mismo tiempo contrapuesto al de Hamlet. Como el protagonista, Laertes quiere vengar la muerte de su padre, la cual considera injusta y culpa de Hamlet. Asume Laertes, por lo tanto, el mismo papel que Hamlet, pero en su caso es el rey Claudio quien lo manipula para conseguir lo que él quiere. Ofelia, hermana de Laertes e hija de Polonio, es también la novia o enamorada de Hamlet. Los dos jóvenes parecen entenderse y querer formalizar una relación, aunque Polonio lo evita haciéndole creer a Ofelia que Hamlet no es el adecuado y que es peligroso. Alejarse de Hamlet y empezar a verlo con esa mirada desconfiada termina haciendo enloquecer a Ofelia, algo que se agrava al morir su padre a manos del que había sido su novio. Se da a entender que Ofelia termina suicidándose, lo que no la hace digna de una sepultura religiosa. Cuando Hamlet se entera de lo que ha ocurrido, siente un gran dolor. Es una víctima indirecta del gran drama de su vida. El amor entre Ofelia y Hamlet. La relación entre estos dos jóvenes merece un apartado concreto. El amor entre ellos sufre por culpa de los demás. Es cuando la mirada del resto se impone a la propia que Ofelia comienza a dudar de Hamlet. También termina haciéndolo el protagonista, que al ser consciente de la falsedad de su madre, cree que todas las mujeres son hipócritas y traidoras. Insta incluso a Ofelia a meterse en un convento, mostrando una actitud sumamente misógina que choca con el amor que antes le había declarado. Esos cambios en cómo trata a Ofelia confunden al lector y también a la crítica, que ha llegado a plantear que quizá Hamlet solo quería alejar a Ofelia para no ponerla en peligro, sabiendo que había una gran tragedia sobre él. El príncipe Fortinbras el joven. Es el príncipe de Noruega, el cual quiere recuperar ciertas tierras que sus antepasados perdieron y pasaron a manos de Dinamarca. Para Hamlet, Fortinbras es una especie de ideal, ya que se presenta como un joven príncipe decidido y capaz de luchar por su patria. Curiosamente, al final de la obra, Hamlet nombra a Fortinbras como el legítimo heredero del trono danés, y este, como agradecimiento, promete honrar la historia de Hamlet. Análisis de los temas de Hamlet. La mayoría de los temas de Hamlet están relacionados con la muerte o con la reflexión sobre ella. A continuación vamos a ver estos temas con detalle, parándonos a analizar cada uno de ellos. La muerte. Desde el comienzo de la obra nos damos cuenta de que la muerte será central. El final es el gran catalizador de este tema, pues se produce una gran tragedia en la que prácticamente todos los personajes mueren. Morir es por tanto el destino de la obra en sí. La muerte se presenta como algo ineludible para el protagonista, al que la tragedia persigue. Además, Hamlet reflexiona sobre la muerte como el único camino para encontrar la paz. De algún modo, acepta así lo que le va a ocurrir. Por otro lado, en la obra la muerte se presenta como el castigo por el pecado cometido. Así van muriendo todos los personajes que han actuado desde el egoísmo, la lujuria, la manipulación, el secreto, etc. La venganza. Este es el otro gran tema de la obra. De hecho, es la venganza la que mueve el argumento.
En el momento en el que el rey Hamlet se aparece como fantasma ante su hijo y le cuenta cómo murió, la venganza se convierte en la obsesión de Hamlet. El protagonista no deja de reflexionar sobre ella, sobre lo que supone y sobre sus límites. Además, no es únicamente Hamlet para el que la venganza pasa a ser importante, también lo es para Laertes y Fortinbras. Los tres se ven envueltos en venganzas que en realidad no les pertenecen, sino que son consecuencia de los actos de otras personas, generalmente de sus padres o antepasados. En este sentido, la venganza se presenta como una emoción impuesta que se cierne sobre los personajes y que ellos tienen que aceptar. Hamlet es el único que a través de sus monólogos profundiza en ella. La hipocresía. Muchos personajes se muestran como falsos. Uno de ellos es Gertrudis, cuya actitud hipócrita es la que más duele a Hamlet. Pero sin duda, el personaje que mayor hipocresía demuestra es Claudio, que es capaz de traicionar a su hermano, darle muerte y mantener las apariencias. Es esa falsedad, ese secretismo constante, el que hace que tanto él como otros personajes terminen muertos. La cuestión de la hipocresía y el engaño es quizá la que más ha permitido que la obra se renueve en nuevas propuestas escénicas y artísticas. Por ejemplo, hace unos años se llevó a cabo en España una reinterpretación de la obra que traía la historia a la actualidad y reflexionaba sobre temas como la corrupción política. La locura. Hamlet en sus monólogos muestra una preocupación constante por la locura. Teme que sus acciones no estén guiadas por la razón y que esté siendo demasiado impulsivo. Esa duda sobre su cordura se traslada al resto de los personajes, sin obtener nunca nadie, ni siquiera los lectores, una respuesta clara sobre si Hamlet está loco o no. Esta pregunta también se puede hacer sobre el personaje de Ofelia, de cuya muerte no se sabe exactamente la causa. ¿Murió ahogada porque el arroyo se la llevó o se suicidó? No olvidemos que el suicidio se consideraba entonces una prueba de locura, por lo que si Ofelia se suicidó sería evidencia de que no estaba siendo racional. Hamlet también valora el suicidio y por lo tanto también podría estar loco según esta interpretación del suicidio. Hamlet y el monólogo de ser o no ser. Aunque no es un tema como tal, el famoso monólogo del ser o no ser merece un análisis concreto. Si ha pasado a la posteridad, se recuerda tanto y ha sido tantas veces estudiado y representado, no es solo por cómo suena en un escenario, sino también por cómo refleja la esencia más pura de la obra. Esa duda del ser o no ser recoge toda la disyuntiva que Hamlet vive y que le hace plantearse sobre la racionalidad o la impulsividad de sus acciones. A la vez, este famoso monólogo ha logrado despertar la empatía y la comprensión del público siglo tras siglo. Sigue siendo relevante precisamente porque refleja los grandes dilemas morales de cualquier persona. Por eso suele referenciarse cuando alguien está dudando o se encuentra ante un acontecimiento decisivo en su vida. Es de hecho esa frase, ese ser o no ser, la que mejor se recuerda de una obra que por lo demás es antigua y aunque sea un clásico de la literatura, no suele ser leída por el público general. Es decir, todo el mundo reconoce el ser o no ser y se imagina al personaje ficticio sosteniendo una calavera mientras pronuncia estas palabras. Pero no todo el mundo ha leído Hamlet. Si quieres conocer las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre Hamlet de William Shakespeare, entra en tunovela.es, donde podrás leer nuestro resumen y análisis completos. Por lo demás, hasta aquí el análisis de una de las grandes tragedias de William Shakespeare. Te recordamos que si estás buscando un resumen general de la obra, puedes escuchar nuestro audio específico donde abordamos este aspecto. Si lo que quieres es profundizar aún más en la lectura, más abajo en la descripción encontrarás todos los links necesarios para hacerlo e incluso uno para adquirir el libro. Y una última cosa, si te ha gustado este análisis y resumen, por favor no dudes en calificarlo con la máxima puntuación. Así permitirás que otras personas como tú lo descubran también.